Los lípidos son las segundas biomoléculas que vamos a estudiar en esta unidad número 2. Vamos a empezar por definir qué es un lípido. Un lípido se define como aquella sustancia orgánica que va a ser insoluble en agua, o es una de sus principales características. El clásico ejemplo de aceite en agua, y vemos cómo estos dos componentes no son miscibles entre sí. Generalmente los lípidos se van a encontrar en el tejido adiposo, es decir, en la grasa de ciertas partes del cuerpo de animales y de vegetales. También los encontramos especialmente en semillas de ciertas plantas, como pueden ser aguacate, como puede ser otro tipo de semillas. En este caso, en la imagen inferior derecha, tenemos lo que se conoce como un adipocito, que es la estructura básica o es la célula básica de la grasa corporal. Tenemos la parte amarilla, que es la grasa, tenemos el núcleo, las mitocondrias, entre otras. También se define como aquella mezcla de ácidos grasos y ésteres de glicerina, que vamos a ver un poquito más adelante esa definición, y sirve principalmente como una reserva energética. Aquí la palabra importante, una de las palabras claves importantes que tendríamos aquí, pues sería básicamente reserva. Ya no sería como energía inmediata. Dentro de sus propiedades físicas, reiteramos, su insolubilidad en agua, son sustancias pegajosas al tacto, tienen esa característica, generalmente presentan un brillo, son menos densas que el agua, lo podíamos ver en la imagen anterior como flotan en el agua, la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro, y son malas conductoras de calor. Por esa razón, las personas o los animales que tienen alta cantidad de grasa, pues resisten más a las temperaturas frías y a las temperaturas cálidas, porque al no conducir el calor, pues tienen una cierta permeabilidad al intercambio calorífico. Vamos a ver ahora sus funciones. Número 1, tienen una función estructural, es decir, van a ser componentes fundamentales de las membranas celulares. En esta imagen podemos ver las características de una membrana celular. Tenemos algunas combinaciones de carbohidratos, proteínas y lípidos, pero pues nos vamos a enfocar principalmente a lo que vienen siendo los lípidos. Tenemos algo que se conoce como la doble capa lipídica, en la cual tenemos los fosfolípidos que están ubicados en esta posición. O esta capa de fosfolípidos pues van a ser básicamente una cabeza de fósforo o de grupos fosfatados y otra cabeza de un ácido graso que va a generar una función estructural. Tenemos también el colesterol, que es otro tipo de lípido. Vamos a tener glucolípidos, que son combinaciones de carbohidratos y lípidos, etcétera. Aquí le llama capa lipídica, que está formada básicamente, como lo mencionábamos, por lípidos. Otra de las funciones muy importante, pues básicamente es la energética. Al ser moléculas poco oxidadas, sirven de reserva energética. Otra vez recalcar esa palabra. 1 gramo de grasa libera 9 kilocalorías, que es más del doble de lo que se conseguiría mediante el carbohidrato o la proteína. Es decir, es la biomolécula que más energía aporta. Función protectora. En este caso, debido a su insolubilidad en agua, impermeabilizan las paredes celulares y impidiendo que éstas se hidrolicen o se rompan con el agua. También está presente en la pared celular de vegetales, de bacterias, y van a tener funciones protectoras también en algunos insectos o invertebrados. Entonces lo que hace básicamente la pared celular es proteger la lisis de ciertas bacterias al impedir el intercambio de agua, y esto generaría pues una protección. Los lípidos también son reguladores muy importantes del metabolismo, ya que van a contribuir a un normal funcionamiento del organismo. Por ejemplo, en el caso de las vitaminas, la mayoría de las vitaminas son liposolubles. Esto quiere decir que son solubles en grasas y que la óptima cantidad de lípidos o de grasas corporales me van a favorecer la absorción de estas vitaminas. También en hormonas sexuales como testosterona o progesterona, que son las hormonas sexuales, están basadas en lo que viene siendo el colesterol, y el colesterol viene a ser un tipo de lípido. Y en la corteza suprarrenal, por ejemplo, las glándulas suprarrenales pues son conglomeraciones lipídicas que van a servir o que van a tener funciones adrenérgicas, que van a tener funciones a nivel de las hormonas. Y por último, va a existir una regulación en la temperatura, que ya habíamos mencionado, debido a su característica de transferencia de calor,
la capa de grasa de los mamíferos acuáticos, principalmente de mares de aguas frías, pues me van a garantizar una protección a los cambios de temperatura bruscos. Por último, vamos a ver la clasificación de los lípidos. Los lípidos se pueden clasificar de varias formas. Por ejemplo, debido a su polaridad, vamos a tener dos tipos: lípidos polares y lípidos apolares o no polares. La polaridad de los lípidos se basa principalmente en que van a tener un grupo que puede estar cargado por varios oxígenos, y esto le va a dar una carga negativa, y que va a tener otro grupo R, básicamente de hidrocarburos, que va a tener pues una carga neutra o una carga cero, y por esa razón pues va a tener cierta polaridad o va a tener cierta carga en nuestros lípidos. Existen lípidos no polares que principalmente se van a presentar en estructuras más complejas. Tenemos la clasificación por la hidrólisis en dos tipos: saponificables y no saponificables. Aquellos saponificables pueden sufrir una hidrólisis, es decir, una pérdida de una molécula de agua en presencia de una base fuerte, como pueden ser el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, y estos lípidos principalmente se utilizan para la fabricación de jabones, como pueden ser algunas grasas, aceites, ceras, fosfo y esfingolípidos. Y los no saponificables, que no se van a hidrolizar en presencia de una base, que generalmente son todos los esteroides. Por su estructura vamos a tener lípidos simples y lípidos complejos. En el caso de los lípidos simples no se pueden descomponer en compuestos más sencillos. En este caso tenemos las grasas, tenemos también los esteroides y tenemos los aceites. Y vamos a tener los lípidos complejos, que son aquellos que sí se pueden descomponer en compuestos más sencillos. El ejemplo que tenemos aquí son los fosfolípidos, que sería una combinación de lípidos con grupos fosfato, que se pueden descomponer en estos dos elementos. Otra clasificación, que es la más importante o es la que vamos a estar manejando, sería con base en su composición. Vamos a tener 4 clasificaciones. La primera de ellas que vamos a analizar serían los ácidos grasos, que vamos a tener de dos tipos: saturados e insaturados. Posteriormente vamos a tener dos tipos de compuestos: los que contienen glicerol y los que no contienen glicerol, que son los glicéridos y los no glicéridos. En este caso hay neutros, fosfoglicéridos, y los que no contienen glicerol son los esteroides, ceras, terpenos, prostaglandinas y esfingolípidos. Y por último, los complejos, que van a estar unidos a otro tipo de moléculas, como ya lo vimos: lipoproteínas, que serían grasas con proteínas, y glicoproteínas, que serían carbohidratos con proteínas.